Bueno, acá vamos a escuchar, recuerda que este programa, Señal Abierta, estamos dando porque queremos hablar de afirmaciones de las personas que se han desviado de la ortodoxia, o sea, de la Biblia. Muchas personas tienen la Biblia, pero han interpretado a su forma y a su manera. El cuerpo del Hijo no fue traspasado, fue el cuerpo del Padre. El cuerpo del Dios Padre fue traspasado en la cruz. Vemos claramente aquí que el cuerpo del Hijo no fue traspasado, sino el cuerpo del Padre. ¿Se da cuenta? La afirmación contraria. Toda esta afirmación es para negar la doctrina trinitaria, con el cuento de tres dioses. Dice que los que creemos en la doctrina trinitaria creemos en tres dioses. Ellos dicen que el Padre es otro Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Y dice eso es politeísmo. Amén. Pero eso no lo pueden corroborar. La Biblia enseña claramente de que el Hijo, Jesús, es el Hijo de Dios, el Padre. Juan 3:16 habla claro. Bien, vemos claramente esta afirmación es tan estupidez, tan absurda. Y hay personas que han abrazado esta herejía, negando a la doctrina trinitaria para decir que no hay un solo texto que diga eso. Esa es una inferencia, una deducción. Vamos a escuchar la última afirmación de personas que han negado la doctrina trinitaria y afirman de esta manera acerca de Jesús. Vientos de doctrina es el tema de este programa musical cristiano a través de Radio Conozca la Verdad. Vamos a escuchar a un apóstol de su organización. Hoy hay cantidad de apóstoles, por todos lados hay apóstoles, hasta apóstolas. Pero vamos a escuchar de un apóstol de la Internacional IPUI. ¿Quién es IPUI? Es una organización que se ha dividido también del trinitarismo pentecostal. Y estas personas niegan la doctrina trinitaria con el cuento de tres dioses. Vamos a escucharle. Porque saben que en ese niño está Dios camuflado. Porque saben que en ese niño está Dios camuflado. Bueno, acá se llama el señor Asael, quien dice que el Dios estaba camuflado en el Hijo. Dios estaba camuflado en el Hijo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que Dios estaba camuflado en el Hijo. O sea que el Hijo era un camuflaje del Padre. Esta es una afirmación para negar la divinidad de Jesucristo. Estas personas declaran claramente que Jesús no es divino, o sea, no es igual que su Padre, no es igual que el Eterno, no es igual. Estas personas dicen que Jesucristo no es igual que el Padre, sino un camuflaje, un estuche. Amén, eso es lo que dicen. Y estas personas engañan a mucha gente con astucias, como dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Pablo dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo vientos de doctrina. Mira, escuche, por la astucia de los hombres, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, es importante leer la Biblia. Cuando usted tiene comprensión lectora y empieza a leer con temor y reverencia lo que dice la Biblia, usted conocerá la verdad y nadie lo va a engañar. ¿Cómo es posible que esta persona nos diga, cómo es posible que diga que Dios se camufló en el Hijo? Escuchemos nuevamente, vamos a escuchar nuevamente. Porque saben que en ese niño está Dios camuflado. Porque saben que en ese niño está Dios camuflado. Porque saben que en ese niño está Dios camuflado. Porque en ese niño Dios estaba camuflado. O sea que el niño era el camuflaje de quién, de Dios. Es una afirmación totalmente antibíblica. Son personas que se hacen llamar apóstoles. Nos han mostrado su certificado de apostolado esta persona. Y decía, yo soy apóstol porque aquí tengo el certificado. Pero mira lo que afirma, de que en ese niño estaba camuflado Dios.
O sea, en el niño Dios se había camuflado. ¿Cómo es eso? Como le decía, estas personas afirman esto para negar la divinidad del Hijo. Para negar la divinidad del Hijo. Para decir que el Hijo no es de la esencia divina. En otras palabras, para decir que el Hijo no es Dios. ¿Por qué? Porque al decir que el Hijo es Dios, ellos entienden con su raciocinio, declaran y dicen: entonces hay dos dioses, dicen. Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios, entonces ya son dos dioses, dicen. Sin saber lo que significa la palabra treteísmo. La definición de la palabra treteísmo es: dioses distintos con naturaleza distinta y con deidades distintos, que luchan entre sí. Nosotros no predicamos tres dioses, predicamos tres personas en un solo Dios. Porque según el estudio bíblico que Jesucristo nos ordena y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiando la palabra, a eso se llama teología. Estudio a Dios. Cuando decimos estudio a Dios, no estamos diciendo de que hay que estudiar a Dios, no. Simplemente estudiamos de acuerdo a la Biblia, a ese Dios que se reveló de acuerdo a las Escrituras. Bajo la información escritural, nosotros comprendemos al estudiar de que hay un Padre muy amoroso, Juan 3:16, y ha dado que tanto amor tenía al mundo, a la criatura, a los hombres, de tal manera que no le importó dar a su unigénito Hijo al mundo para que sea sacrificado y que este Hijo pueda redimir a su creación, que son los seres humanos. Entonces no podemos nosotros decir que el Hijo haya sido camuflaje de Dios. El Hijo es el Hijo de Dios, tal como dice en el libro de Salmos 2:12. Usted puede escuchar ahí o puede leerlo. David nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje, porque de pronto se inflama su ira. Si vamos a decir que el Hijo es un camuflaje, ¿cómo vamos a honrar a un camuflaje? Jesucristo no fue un camuflaje. Jesucristo fue un ser humano que fue hecho carne, tal como dice Juan 1:14. Él vino del cielo, Él fue enviado del cielo y nació bajo la obra milagrosa del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo en el vientre de María. Y nació como un ser humano, pero con una descendencia divina, con una esencia divina. Entonces, al negar al Hijo con el cuento de camuflaje, estoy negando al Hijo y por ende no tengo salvación. Juan 3:18 dice claramente de que la condenación no es abrazar una religión. La condenación no está que tú pertenezcas a la iglesia IPUC de Colombia o que tú pertenezcas a las asambleas de Dios trinitarias. No. La condenación está en el versículo 18 de Juan capítulo 3. ¿Qué dice? El que en él cree, o sea, en el Hijo enviado por el Padre, cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el monógenes Hijo de Dios, el Hijo único del Padre. Si tú no crees en el Hijo único del Padre y me vas a venir a decir que el Hijo es el camuflaje de Dios, usted está perdido. Usted está perdido y todas las personas están perdidas si niegan al Hijo. La condenación no está en que tengas mucha religión, no. La condenación está en que usted niega a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y estas personas que dicen totalmente lo contrario a la palabra de Dios, lamentablemente se están condenando solos. Amén. Esto es Conozca la Verdad, una emisora cristiana que se transmite todos los días.